Hablar sobre este padecimiento y sobre su conmemoración a través de el Día Púrpura. Agradecemos la visita del neurocirujano Mario Alonso Venegas, quien también es profesor de cirugía de epilepsia específicamente y neurocirugía funcional. Muy buenos días, doctor. Muchísimas gracias, por acompañarnos esta mañana. Un placer estar con ustedes. Pues dicho de una manera simple, ¿qué tan epilépticos somos los mexicanos? Pues tenemos un problema de salud pública y esta epilepsia, imagínense que es un trastorno eléctrico-químico. Eléctrico en el sentido de que tenemos puntitas en el cerebro que se ven en el electroencefalograma, los estudios fisiológicos, sí. Y metabólico en el sentido, o químico en el sentido de que tenemos una regulación anormal de factores o juguitos en el cerebro que nos permiten una hiperexcitación y eso facilita la presencia de crisis que pueden ser de distinta manera, ¿no? Habitualmente todo el mundo puede y distingue una crisis generalizada en que el paciente pierde el estado de conciencia con su entorno y presenta movimientos sacudidas. Sí. Hay otros mucho menos evidentes, por ejemplo, pequeños brinquitos así, mioclónicos, muy comunes y muy frecuentes en los niños que tienen igual la misma discapacidad o más que los pacientes que tienen crisis generalizadas de inicio. Y existen por el otro lado las crisis parciales o focales en las cuales, por ejemplo, yo estoy hablando con ustedes, de repente me quedo mirándote y empiezo a hacer... Y eso puede ser una crisis. ¿De verdad? Y entonces eso es un problema diagnóstico porque no se puede reconocer qué le pasó. Claro. Y simplemente hace movimientos masticatorios, pero estoy totalmente ausente, sí. No respondo, puedo responder de una manera muy vaga. Y la crisis termina 25, 30 segundos después que inició. Hay grados entonces de epilepsia. ¿Cómo se puede diagnosticar, acercarnos, aproximarnos para conocer el tratamiento correcto, adecuado para cada uno de estos grados? El diagnóstico de epilepsia es clínico, es decir, uno tiene la anamnesis de los pacientes, la semiología de las crisis, lo que describe los familiares o el paciente y entonces uno lo estadifica en una clasificación internacional que tenemos y que ha ido variando a lo largo del tiempo por muchos años. Pensé que iba a continuar. Me llamó la atención algo que dijo. Dijo, las personas que padecen esta discapacidad, la epilepsia está considerada una enfermedad o una discapacidad, que no es lo mismo. La discapacidad es una condición. Exacto. El problema con la epilepsia es que tiene las dos formas. Déjame contarte, por ejemplo, en breve fue que dijeron que en este país había 2 millones de personas con epilepsia. Sí. ¿De acuerdo? Entonces eso corresponde al 1 o 2% de la población en México con epilepsia. Pero existe una forma de epilepsia que se llama epilepsia de difícil control, que es el 30% de estos pacientes. Entonces imagínate 200,000 a 400,000 pacientes que tenemos con epilepsia de difícil control. ¿Que discapacitan? Y esos son pacientes que no solo tienen la enfermedad, sino que están discapacitados. Y no solo discapacitados, sino marginados y relegados de la sociedad. ¿Por qué? Porque este subgrupo de pacientes no responden con la medicación habitual. Como es el caso de Grace. Exacto. Entonces, de tal manera que para ellos tenemos otro tipo de armamentos, otro tipo de metodologías de estudio y, por supuesto, tratamientos quirúrgicos muy específicos para cada uno de estos pacientes. ¿Esto se visibiliza, comienza en una persona desde chiquito, desde recién nacido, desde niño, o se puede ir agravando, se va manifestando en diferentes etapas? Hay manifestaciones clínicas de epilepsia en el útero materno, sí, sobre todo en los últimos meses. La gran mayoría de los niños, cuando vemos las estadísticas internacionales bien acotadas, nos dicen que la gran mayoría de los pacientes niños en la población pediátrica adquieren la enfermedad en el primer año de vida. Y luego tenemos un pico exponencial más o menos hasta los 7 años y luego disminuye. Luego tenemos una estabilidad de los adultos y finalmente tenemos un pico en los ancianos. O en aquellos pacientes de la tercera edad, que se consideran a partir de los 65 años. Exacto. ¿Hay quien puede enfermar de epilepsia en la edad adulta? Sí, por supuesto. O sea, por primera vez, se diagnostique, claro, por primera vez. Claro. Las causas de niños es totalmente distinto a los adultos, ¿no? Sí. Los adultos tienen comorbilidades con otras enfermedades, pueden tener trastornos metabólicos, infartos cerebrales que son altamente discapacitantes y que producen epilepsia.
malformaciones cerebrales, pueden tener tumores, que es más frecuente después de los 50 años, y todas estas causas pueden producir epilepsia de un inicio. El tratamiento de la epilepsia, ¿qué tan complicado, tan fácil es el tratamiento con un correcto diagnóstico, claro? El tratamiento de la epilepsia tiene dos vertientes muy interesantes, es farmacológico de inicio, y afortunadamente contamos con una gran gama de medicamentos. Independientemente de la gran gama de medicamentos y los que se han introducido en los últimos años, de cualquier manera ninguno de estos cumple con el requisito de control total de crisis en un porcentaje de pacientes. Pero lo importante es que tenemos tratamiento para niños, para adultos jóvenes y para personas de edad avanzada. ¿Qué quiere decir eso? Que el tratamiento farmacológico se escoge dependiendo primero del tipo de crisis o el tipo de epilepsia. Y en segundo lugar, de cuáles son los factores que pueden influir de manera negativa con ese tratamiento. Por ejemplo, tienes una niña de 14 años, no le vas a dar un medicamento X porque puede tener consecuencias que pueden afectar efectos secundarios que afectan, por ejemplo, el desarrollo de su pubertad. Entonces hay que ser muy cauto con ellos y seleccionar el medicamento más adecuado para el tipo de crisis y el tipo de epilepsia que presenta el paciente. Doctor, usted es médico especializado en epilepsia, investigador, académico. ¿Qué opina frente al uso de la marihuana medicinal para atacar el tema de la epilepsia? Bueno, es un tema interesante, no es un tema nuevo. Desde 1873 se tienen evidencias en el mundo del uso de marihuana, probablemente no con la sofisticación que tenemos hoy día y con la pureza del producto. Sin embargo, sabemos desde entonces que el impacto del tratamiento con cannabidiol pues, ha sido muy marginal. Hay que también ser bien claros y decir: este tratamiento se puede utilizar en síndromes específicos. No es un tratamiento para todos los pacientes que tienen epilepsia. Entonces, si el niño tiene un síndrome de Lennox-Gastaut, si tiene un síndrome de Dravet, esos están reconocidos desde el punto de vista internacional y publicados en revistas de alto impacto, que han demostrado la eficacia del medicamento para estos dos síndromes de manera específica. No en todos los casos, en algunos casos sí puede beneficiar, sí puede ayudar al paciente. Exactamente. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, buen día. Buenos días.